Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, así como del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y del Centro de Investigación en Teoría Económica, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado Violencia oculta, cómo el cierre de escuelas redujo los reportes de maltrato infantil. Y para dar inicio formal, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la doctora María del Socorro Padilla Romo, Assistant Professor de University of Tennessee. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias, buenas tardes a todos por su presencia. Pues el día de hoy tenemos a una invitada especial, la doctora María del Socorro Padilla Romo, ¿sí? Quien es egresada del CUSEA, de la maestría en Economía, egresada también del CUSEI y egresada de la Universidad de Texas, A&M. Corrígeme si me equivoco, por favor. Actualmente es profesora en la Universidad de Tennessee, como ya escucharon, y realmente pues nos da mucho gusto de que esté con nosotros compartiendo este espacio y particularmente compartiendo su trabajo de investigación. Ya sabemos la dinámica, nada más la repito. Básicamente la doctora expone unos 40 minutos. Al final les vamos a pedir que vía Facebook, vía redes sociales, vayan enviando sus dudas y lo que haremos al final es que recopilaremos las dudas y comentarios que nos hagan, se los haremos, se los canalizaremos a la doctora, quien nos dará los comentarios correspondientes, ¿sí? Y entonces ya con esto, pues la idea sería que al final se responden estas preguntas y concluiríamos nuestra participación. Bueno, pues sin mayor preámbulo, pues le dejo a la doctora Padilla Romo que nos dé su presentación. Muchas gracias, Coco, por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación y también por esta oportunidad de regresar a casa y presentar una nueva investigación. También muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de ver la presentación y pues cualquier comentario o duda son bienvenidos. Entonces, pues voy a compartirles mi presentación. El título del trabajo que voy a presentar, como ya mencionaron, es Violencia oculta, cómo el cierre de escuelas por COVID-19 redujo los reportes de maltrato infantil. Este es un trabajo conjunto con Francisco Cabrera Hernández, que es profesor en la Universidad de Monterrey. Y bueno, para empezar, me gustaría motivar nuestra investigación porque la proporción de niños que son víctimas de abuso infantil en México es grande. Por ejemplo, en la Ciudad de México, a diario se reportan en promedio 8 casos de maltrato infantil. El 63% de estos son niñas. El 26% de las mujeres de entre 15 y 18 años han reportado haber sido víctimas de maltrato infantil alguna vez en su vida. También a nivel nacional tenemos que el 63% de niños de entre 1 y 14 años de edad han sido víctimas de castigos físicos o psicológicos en algún momento de su vida. De estos, el 11% han sido víctimas de castigos físicos severos. Y otra estadística que me gustaría resaltar es que en México, México tiene el primer lugar en violencia física, en abuso sexual y en homicidios de menores de 14 años entre los 3 países que pertenecen a la OCDE.
También otra cosa que quiero resaltar es que la violencia doméstica o la violencia infantil aumenta la probabilidad de que el niño que fue maltratado durante la infancia se convierta en un delincuente cuando es adulto. También aumenta la probabilidad de que esté desempleado, aumenta la probabilidad de que reciba ayuda del gobierno. Y por otro lado, el hecho de que hayan sido víctimas de maltrato infantil reduce los niveles de educación e ingreso cuando son adultos. Entonces, la detección del maltrato infantil va a ser muy importante para el desarrollo de los niños. Sin embargo, los factores de detección es un tema poco estudiado. En la mayoría de los casos, el maltrato infantil solo puede ser reportado por un adulto y los padres suelen ser los victimarios. En evidencia, por ejemplo, para Estados Unidos, ha demostrado que las escuelas son una pieza clave para la detección y el reporte del maltrato infantil. Entonces, la primera pregunta sería, bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el número de casos de maltrato infantil? Y la verdad es que no sabemos. Vemos, por ejemplo, que la UNICEF reporta que la violencia infantil en México ha aumentado durante la pandemia por el COVID-19. Vemos más anuncios en los periódicos de que aumenta la violencia contra la niñez, que urge reforzar la protección infantil en México. Pero al final de cuentas una cosa son los casos que no los observamos y otra cosa son los reportes. Entonces, los efectos de la pandemia no son claros porque por un lado tenemos que los efectos esperados de la pandemia puede que los casos aumenten porque los niños ahora están pasando más tiempo en casa, están pasando más tiempo con los victimarios y los padres enfrentan problemas financieros de desempleos, de menores ingresos que causa un mayor estrés y al mismo tiempo causa un aumento en el maltrato infantil. Pero por el otro lado, es posible que los reportes disminuyan porque por el cierre de las escuelas puede afectar la detección y la denuncia que pasa regularmente en la escuela. Entonces, lo que hacemos Francisco y yo en este trabajo es estimar el efecto del cierre de las escuelas por COVID-19 que pasó el 23 de marzo del presente año en el número de reportes de violencia doméstica para niños en edad escolar. Estamos considerando niños y jóvenes de entre 3 y 15 años. Utilizamos datos a nivel individual de reportes de violencia doméstica junto con las características de la víctima. Hacemos uso de controles sintéticos y de modelos de diferencia en diferencia, en donde utilizamos la variación en el número de reportes semanales a nivel de municipio, a nivel de género y nivel socioeconómico. Y haciendo esto contribuimos a la literatura, siendo los primeros en resaltar la importancia de las escuelas en el reporte del maltrato infantil fuera del contexto estadounidense. Y bueno, a pesar de que la pandemia puede generar un aumento en el número de casos de maltrato infantil, nosotros estamos estimando una reducción promedio en el número de reportes del 28 y el 30%, dependiendo de la estrategia de investigación que estamos utilizando. Las reducciones más grandes son para las niñas. Vemos que la caída en los reportes de maltrato infantil de niñas es de un 60%, y también en las delegaciones más pobres en la Ciudad de México, estos medidos con el índice de desarrollo social, y no encontramos efectos significativos para otros grupos de edad. Los resultados entonces sugieren que esta disminución en el número de reportes se debe a la falta de denuncias
que normalmente se llevan a cabo dentro de la escuela, estas denuncias que hacen los maestros, los directores y el personal de la escuela. Y de nuevo reitero que estos efectos no son observados para otros grupos de edad. Y bueno, para decirles un poco más de los datos y meternos más en los detalles, lo que tenemos es los reportes de los delitos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de enero del 2019 a junio del 2020. Tenemos información sobre el género, tenemos la edad, el tipo de delito, la ubicación y la fecha del delito, e identificamos a los niños de edad escolar o esos de entre 3 y 15 años que son víctimas de violencia familiar, y además creamos otros 6 grupos de personas de mayor edad en los que estamos tratando de encontrar un grupo de control para ver cómo hubiesen sido las tendencias de maltrato para los niños de edad escolar. A su vez, complementamos nuestros datos con información de movilidad, de GPS de Google y las llamadas de emergencia al 911 y a la línea Mujeres. Entonces, para mostrarles un poco los datos, lo que tenemos aquí es reportes de violencia doméstica por grupo de edad para el 2019 y para el 2020. En el eje de las Y tenemos el número de reportes. En el eje X tenemos los días desde cuando se cerró la escuela. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 10 días antes, 20 días antes, 30 días antes, o 10 días después, 20 días después, y así hasta los 70 días después, que cubre nuestros datos. Lo que estamos presentando aquí es una media móvil de 7 días. Y los puntos rojos representan el número promedio de reportes semanales para el 2020, y las barras azules presentan el número de reportes para el 2019. Esta línea punteada representa el índice de movilidad de Google. Entonces, lo que vemos aquí es que en general, antes del cierre de las escuelas, no había mucha discrepancia entre las denuncias que se hicieron en el 2020 comparado con las denuncias que se hicieron en el 2019. Y cuando se cierran las escuelas, vemos una caída dramática que se mantiene. Después se cierra un poco. Por aquí sería lo que hubiese sido las vacaciones de Semana Santa. Y después vemos que vuelve otra vez esta misma tendencia a menos reportes. Vemos también que para el grupo, por ejemplo, de 16 a 21 años, vemos que también hay una caída, pero no es tan grande como esa del número de reportes para los niños en edad escolar. Y en el índice de movilidad podemos ver que la gente ya estaba más en su casa antes de que se cerrara la escuela. Entonces, 1 semana, 2 semanas antes de que se declarara la etapa de emergencia y se cerraran las escuelas, veíamos que ya había una caída en el índice de movilidad. Después vemos, por ejemplo, la tendencia igual para el 2019 y el 2020 de las llamadas al 911 y a la línea Mujeres con denuncias de maltrato infantil de 0 a 17 años. También y vemos que, por ejemplo, los reportes que se hacen desde casa en el 2020 eran más grandes que lo que habían sido en el 2019, antes del cierre de la escuela, y después vemos que no hay mucha diferencia tampoco entre el 2019 y el 2020. Entonces parece que hay algo especial con los reportes comparado con eso de las llamadas de emergencia.
Entonces, ya para formalizar nuestro análisis, lo primero que hacemos es utilizar controles sintéticos, donde utilizamos el logaritmo natural del número de reportes más 1 antes del cierre de las escuelas, que pasó en la semana 65 en nuestros datos, y los grupos de mayor edad que van a ser los donantes a este grupo de control. Después vamos a hacer un método más convencional con diferencias en diferencias y vamos a comparar los resultados que vienen utilizando un método o el otro. El control sintético, la pregunta que estamos tratando de resolver es, bueno, ¿cuál hubiese sido la tendencia de los reportes de maltrato infantil si no se hubiesen cerrado las escuelas? Al final, lo que estamos buscando es tener un contrafactual que es generado con los datos comparado a algo más ad hoc. El objetivo es generar un control sintético que imite las tendencias de reporte de maltrato infantil o esos de los niños de entre 3 y 15 años antes del cierre de las escuelas. Y los controles sintéticos lo que hacen es asignan un peso mayor a los grupos que eran más parecidos al grupo de tratamiento, o en este caso a los niños en edad escolar, antes de que se cerraran las escuelas. Y la idea, o intuitivamente, lo que hace es que la desviación después del cierre de las escuelas puede ser interpretada como un efecto causal del cierre de la escuela. Los grupos donantes para nuestro análisis van a ser esos de 16 a 21 años, de 22 a 27 y así hasta 46 a 51. Nos metemos todo en el modelo y al final de cuentas esto es lo que encontramos. Encontramos que el grupo sintético está formado por el grupo de edad de 16 a 21 años. El 96.7% del peso es dado a ese grupo y todos los demás grupos reciben un peso más pequeño y suman 3.3%. Lo que vemos es las tendencias entre estos dos grupos relativamente similares. La verdad es que no es tan buen control, pero vemos que después del cierre de las escuelas existe una caída grande en el número de los reportes. Incluso había menos movilidad antes de que se cerraran las escuelas, pero seguían siendo relativamente similares. En cuanto se cierra la escuela, se ve esta caída más dramática para los niños en edad escolar. Y viendo únicamente la diferencia antes y después, lo que vemos es esta caída es del 28% o un efecto de 0.28. Y lo que hacemos es, bueno, pareciera que el grupo de 16 a 21 años es un buen candidato al grupo de control, pensando ya en un método más tradicional de diferencia en diferencia, porque primero es más probable que este grupo puedan reportar la violencia doméstica ellos mismos. El control sintético o este contrafactual generado con los datos le da un peso del 96.7%. Y la siguiente pregunta es entonces, bueno, veamos las tendencias de estos dos grupos de 3 a 15 y 16 a 21 antes y después de que se cierren las escuelas. Entonces, lo que observamos es esto. Vemos que antes del cierre de las escuelas, estos dos grupos se seguían muy cercanamente uno al otro. Se cierra la escuela y vemos que para los niños en edad escolar se van separando de esos de edad de 16 a 21 años. Y lo que hacemos es, bueno, vamos a formalizar esto. Tenemos un modelo de diferencias en diferencias. Los tipos de datos que tenemos son datos de conteo
tenemos también una proporción grande de cero. Entonces, utilizamos un modelo de Poisson que estimamos por pseudomáxima verosimilitud, donde utilizamos el grupo de edad de 16 a 21 años como un grupo de control. Y el modelo que estimamos más formalmente está dado por la siguiente ecuación. Tenemos el número de casos de maltrato infantil. Tenemos un indicador de si ese grupo es de edad escolar. Tenemos otro indicador del grupo de edad escolar y el cierre de la escuela. Agregamos efectos fijos de municipio y agregamos efectos fijos de semana por año o efectos fijos de tiempo. Y tenemos un error que dejamos que esté correlacionado por delegación y género. Y al final de cuentas, el coeficiente en el que estamos interesados es este coeficiente delta, que va a medir el cambio en porcentaje del cierre de las escuelas en los reportes de violencia doméstica para niños en edad escolar. Entonces, los resultados nos muestran lo siguiente. Tenemos el modelo base que representa el cierre de las escuelas causa una caída del 30% en los reportes de maltrato infantil. Después agregamos un efecto fijo de municipio por año para permitir que los municipios se comporten de manera diferente en general en el 2019 y en el 2020. Después agregamos otro efecto fijo de municipio o delegación por semana, pensando que la primera semana del 2019 o de la primera semana del año puede ser diferente, por ejemplo, en la delegación Benito Juárez de lo que sería en la delegación Coyoacán. Y vemos que cuando agregamos eso, nuestros resultados no cambian. Después agregamos una tendencia específica, permitiendo que cada delegación tenga unas tendencias en reportes diferentes para cada una de las delegaciones, y vemos que no hay un cambio. Nuestros resultados son muy robustos a incluir otros controles. Y después, en la última semana, vemos que si dejamos, por ejemplo, que la tendencia sea diferente para los reportes de violencia doméstica de mujeres y los reportes de violencia doméstica de los hombres, nuestros resultados tampoco cambian. Entonces, lo que vemos es que este 30%, que es muy parecido también a lo que estimamos con el modelo de control sintético, parece no ser generado solo por tendencias de reporte en los municipios. Después dejamos que haya efectos dinámicos, ver, por ejemplo, cómo el cierre de las escuelas 6 semanas antes, digamos, este es el efecto que sería en los cambios en los reportes, 6 semanas antes de que cierre las escuelas, no hay un efecto, o 5 semanas antes tampoco hay un efecto, y si nos seguimos así hasta la semana antes del cierre de la escuela, todavía no hay un efecto significativo, y empezamos a ver estos efectos negativos y significativos en las semanas después del cierre de la escuela, que es lo que vamos a esperar. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es un efecto placebo, pensar que el futuro afecta al pasado y no lo afecta. Entonces, eso es buenas noticias para la estrategia de investigación. Se cierra la escuela y vemos una caída muy grande de cerca del 60%, que se mantiene por otra semana más, cerca del 50%, y después vemos que ya hay más ruido en los estimados para las semanas después. Después vemos, bueno, qué es lo que pasa con los reportes de violencia doméstica para otros grupos de edad. O sea, también les afecta el cierre de las escuelas.
Y lo que esperaríamos es que el cierre de las escuelas no va a afectar a otros grupos. Y lo que vemos aquí es que este cierre de las escuelas, por ejemplo, para el grupo de 22 a 27 años, aquí tengo un error, no tiene un efecto significativo. Pareciera que está habiendo un aumento en el número de reportes de violencia doméstica para este grupo, pero no es estadísticamente significativo. Después vemos cómo el cierre de las escuelas está afectando de forma diferente a las mujeres o a las niñas y a los niños, o a esos que viven en municipios con un índice de desarrollo más altos comparados con los municipios con un índice de desarrollo más bajo. Y lo que vemos es de nuevo el efecto promedio de una caída del 30%, que es generado básicamente por efectos en las niñas, donde el cierre de las escuelas reduce el reporte de maltrato infantil en un 66%. Vemos que no se ve un efecto significativo para los niños. Vemos que hay un efecto negativo que es también más grande que el promedio para los que viven en los municipios con un índice de desarrollo social más bajo. Un efecto de una caída del 40%, y vemos, por ejemplo, para los que viven en los municipios con un índice de desarrollo más alto, no hay un efecto significativo. Entonces, esto es los mismos resultados de la tabla en forma visual. Vemos efectos muy grandes para las niñas, vemos efectos más grandes que el promedio para los que están en los municipios menos desarrollados, y no vemos efectos significativos para los niños o para los que viven en municipios más ricos, pero vemos, por ejemplo, que para los que viven en municipios más ricos en particular, nuestro modelo no es muy bueno en predecir, nos está dando intervalos de confianza muy grandes que van desde el menos 50% hasta el 50%. Entonces no podemos decir mucho acerca de los reportes de maltrato infantil en este tipo de municipios. Y bueno, ya a manera de conclusión, lo que estamos viendo es que el cierre de las escuelas causa que los casos de maltrato infantil no sean detectados o reportados. Los estimados muestran una reducción en el número de reportes de maltrato infantil del 28% cuando utilizamos el control sintético o del 30% cuando usamos el método de diferencias en diferencias. Estos están en su mayoría concentrados en niñas, una caída del 66%, y en delegaciones más pobres, una caída del 40%. Entonces, esto es a pesar de que otras medidas de distanciamiento social que afecta la denuncia de violencia están ocurriendo de forma simultánea. El cierre de las escuelas afecta de manera desproporcionada los reportes de maltrato para niños en edad escolar. Tenemos también que nuestros resultados están en concordancia con la reducción de los reportes de maltrato infantil que es encontrada en Florida. Por ejemplo, Barón y otros encuentran una caída del 27% en Florida, también debido al cierre de las escuelas. Complementamos evidencia que es presentada por Fitzpatrick y otros en el 2020 también, que destacan la importancia de los profesionales de la educación para detectar y denunciar la violencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el costo de cerrar las escuelas está afectando a las poblaciones más vulnerables y va más allá de la pérdida de aprendizaje. Lo que estamos viendo aquí es que esta reducción en la detección y en el reporte de los casos de maltrato infantil deben de ser consideradas en el análisis de costo-beneficio de reabrir las escuelas.
Y bueno, nada más para el trabajo futuro, lo que estamos planeando hacer una vez que haya datos disponibles es qué es lo que ha pasado con el número de casos de maltrato infantil. Con este documento, con este trabajo, lo que estamos haciendo es ver qué pasa con los reportes. Y lo que estamos viendo es si se está reportando menos. Esta falta de reportes afecta a los niños por el resto de su vida, porque si no se detecta a tiempo, estos niños siguen siendo victimados y todo esto se va acumulando y tiene todas estas consecuencias negativas que les mencionaba al inicio de la presentación. Queremos explorar más a fondo las llamadas de la línea de emergencia, las llamadas del 911 y a la línea Mujeres, y esperar los datos estadísticos de maltrato infantil del Sistema Nacional del Desarrollo Infantil y de las Familias, de hospitalizaciones, de lesiones. En estos datos, por ejemplo, existe una variable que tiene la intención del evento y vemos si es violencia familiar. También estamos esperando datos de admisiones a urgencias, donde se puede tener el motivo de la atención siendo la violencia. Y ya en casos más extremos, ver qué es lo que está pasando con la mortalidad para los niños en edad escolar. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Cualquier duda o comentario son bienvenidos. Bueno, pues en realidad esta es una presentación muy interesante, dado que, y realmente muy pertinente en estos momentos, ¿no? Porque al final de cuentas uno de los grandes problemas que se reconoce que hay es el problema de la violencia. Y generalmente cuando la gente habla de la violencia, casualmente el tema de la violencia infantil como que pasa a segundo plano, ¿no? O sea, yo creo que esta es la parte desde cierto punto más interesante desde mi punto de vista, porque generalmente cuando se habla de la violencia en el país, la gente está pensando en otros grupos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es interesante también tus cifras, el 30% en el caso de los niños en general y el 66% en caso de las niñas, pues realmente es algo muy preocupante porque pues está hablando sobre la necesidad de promover posiblemente la idea de la cultura de equidad de género desde la infancia, ¿no? Curiosamente en México se trabaja a nivel de los adultos, pero realmente no se habla mucho de los niños. Y esto es una de las consecuencias inmediatas de tu trabajo, ¿no? Que al final de cuentas se debe promover una cultura de equidad y en contra de la violencia desde la infancia, en primer lugar. También creo que es importante algo que mencionas así como que tangencialmente. Mencionaste la idea de que en general entre los pobres la violencia crece, ¿no? O es más disimulada. Y yo creo, pero también esa idea de que los pobres son más violentos, o mejor dicho, son más violentados, mejor dicho, en espacios pobres, es interesante porque por una parte tú encontraste que tus resultados son relativamente consistentes y homogéneos en ese grupo. Si los ves en términos del otro grupo, de los que viven en los municipios ricos, algo que me llamó la atención es la varianza de tus estimaciones, lo cual también es importante porque muy probablemente lo que está sugiriendo es que en el espacio de los que viven, de los ricos, de los que viven en municipios ricos, probablemente hay mayor desigualdad. Entonces, pues ahí también se puede ver que se puede inferir que quizá hay alguna relación entre desigualdad, violencia y ocultamiento de información. Que bueno, eso eventualmente sería algo para considerar como investigación futura. Y eso yo creo que sí puedes obtener quizá alguna información pertinente, dado que información sobre ciertos niveles socioeconómicos de los municipios sí es disponible. Y yo creo que sería algo
fundamental, porque tradicionalmente en México se dice que uno de los grandes problemas es la desigualdad. Y si te fijas, tu investigación sugiere que hay una relación entre la desigualdad económica y eventualmente el maltrato infantil. Yo creo que eso también sería algo que podrías explorar, ¿no? Y obviamente también yo creo que un tercer punto que es interesante, ¿sí? Como economistas, si lo pensamos, el hecho de que haya impactos diferenciados y que aparentemente el grupo de control que estás tomando de los que están entre 16 y 21, pues nota que son los que acaban de salir de la infancia. O sea, veo que en términos generacionales veo por qué ellos pueden ser el grupo más de control, ¿no? En el sentido de que son los que acaban de salir de la infancia, pero que tienen la edad suficiente como para darse cuenta de que han sido violentados. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es una forma indirecta de validar la pertinencia de tu grupo de control, ¿sí? Y yo creo que ahí sí vale la pena mencionarlo, ¿no? A final de cuentas, los adultos más jóvenes son los que están más conscientes de los problemas de la infancia, porque la acaban de experimentar, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ese tipo de cosas pues hacen muy interesante tu trabajo, muy, muy valioso. Y aparte, yo creo que pues sugieren varias vetas para una investigación futura. Como decíamos, desigualdad económica, maltrato, lo que es las implicaciones sobre políticas de género, ¿sí? También es importante hacia dónde deben ser distribuidos. Nada más, pero bueno, esa es una duda mía. ¿De qué tamaño es tu muestra de datos? Ahí sí yo me quedé con la duda, ¿no? Porque como es diferencias en diferencias, de repente ya no supe de qué tamaño era tu panel de datos, como lo estabas trabajando. Nada más eso como curiosidad. Y otra duda nada más, ¿por qué consideraste una función de Poisson, ¿no? O sea, para efecto, una distribución de Poisson. No, o sea, no consideraste otras. Digo, nada más curiosidad, ¿por qué esa? Digo, es que uno cuando piensa en cosas binomiales, pues piensas en la logic probit, ¿no? Pero digo, no digo que esté mal, nada más es curiosidad. ¿Por qué esa? Nada más. Sí, bueno, con respecto al número de observaciones, tenemos las 16 delegaciones por como 75 semanas y tenemos los Ok. datos diferenciados para hombres y mujeres. Y también los tenemos diferenciados para los que están en municipios más ricos y menos ricos. Entonces, al final tenemos como 4,000 y algo de observaciones. Que fue una de la variación que estamos utilizando, porque de alguna manera estamos comparando el 2019 y el 2020, pero estamos yendo todavía un paso más adelante, agregándole el grupo de control y poder decir, bueno, es que la pandemia está afectando a todos, no nada más a los niños en edad escolar. Entonces, para poder ver qué es lo que está pasando, particularmente por el cierre de la escuela, es que metemos este grupo de control y como usted lo dice, nos deja además aprender mucho esto de que acaban de salir de la infancia y además que se están dando cuenta de que han sido violentados. Como que algo que sí pensamos Francisco y yo fue que era como que tenía sentido que fuera ese grupo lo que estaba seleccionando el control sintético, porque ya podían ellos mismos ir a denunciar la violencia, pero sí, esta parte yo creo que sí la tenemos que resaltar en el paper. Y por otro lado, lo del modelo de Poisson, lo que tenemos es, como hay muchos ceros en los datos, o sea, tenemos datos de conteo y tenemos muchos ceros. Entonces teníamos dos alternativas. La primera sería hacer lo mismo que hicimos con el control sintético y nada más tomar el logaritmo y estimar esta semielasticidad de ver cómo el cierre de la escuela afecta el cambio porcentual, el cambio en porcentaje en los reportes de maltrato, que sería una de las alternativas, y por el otro
y que nos inclinamos por hacer el modelo de Poisson era que tenemos muchos ceros en los datos, entonces si le agregas este 1 puedes estar artificialmente inflando el estimado y por eso es que decidimos, pero no hay mucha diferencia en los efectos que estimamos, ya sea utilizando el modelo logarítmico lineal o utilizando este modelo de Poisson, y existen otras alternativas que ya la verdad no exploramos, pero sí podríamos al final utilizar otros modelos. Oye, y una pregunta, ¿no hay efectos de aglomeración? O sea, estoy pensando como en tipo de econometría espacial, ¿no? Donde dependiendo de si tienes municipios más violentados o más ricos, que pudiera haber algunos efectos indirectos de esa naturaleza. Eso es algo que no hemos explorado, de que podríamos incluir una interacción de las dos. Otro tipo de información que se podría explorar es la distribución más desagregada, porque estos datos de violencia doméstica para la Ciudad de México son muy buenos en el aspecto de que tienen, por ejemplo, colonia, tienen información de colonia, tienen información incluso de coordenadas geográficas de dónde están pasando los delitos, pero no nos metimos, porque podríamos pensar, por ejemplo, que digamos que existe esta aglomeración de reportes de maltrato en algunos lugares y eso se podría hacer como una política pública más focalizada, pero es algo que hemos analizado nosotros, que sí se podría hacer en el futuro. Sí. Yeah. Bueno, acabas de dar también un punto clave, ¿no? La focalización de políticas, ¿no? Eso, o sea, eso yo creo que es importante y sin querer pienso en los trabajos de DUFO, ¿no? De evaluación de política pública, ¿no? Al final de cuentas. Sí, claro. Y esto, bueno, por ejemplo, perdón, nada más. Sí, perdón. Por ejemplo, esto en el cierre de las escuelas, porque cuando se está evaluando la posibilidad de abrir la escuela, por un lado tienes el riesgo a que se siga propagando el coronavirus y por otro lado hay niños que están en condiciones vulnerables que por un lado algunos ni siquiera tienen acceso a la educación en línea. Entonces se están perdiendo aprendizajes y además de eso, cuando estás tomando en cuenta como que cuál es el costo y el beneficio o este análisis de costo-beneficio de reabrir la escuela, se debe considerar también el hecho de que se están yendo sin reportar casos de maltrato infantil que hubiesen sido reportados si no se hubieran cerrado las escuelas. Claro. Un comentario, bueno, perdón, ahora sí ya me brinco a las preguntas del público, perdón, pero bueno, nos preguntan, ¿hay algún modo de medir en este modelo el estado emocional de los niños, dado el maltrato infantil y su impacto? En estos datos específicamente no se tienen datos de salud mental o de estado emocional de los niños. Tengo otra investigación donde utilizo... Ok. Bueno, tengo otra investigación donde utilizo, por ejemplo, la exposición a la violencia y sí encuentro que hay un efecto negativo en la salud mental, pensando como ansiedad, falta de concentración y este tipo de variables, pero particularmente en esta base de datos no tengo información de la víctima. Lo único que sabemos de la víctima es si está solamente sabemos la edad, el género y otras características, pero no sabemos más en términos de salud mental. Que esto sería ya, por ejemplo,
para el trabajo futuro, los datos de maltrato infantil del DIF sí tienen más características de quién es la víctima, de quién es el victimario, de si se consumó el maltrato o se comprobó que hubo maltrato, pero en la base de datos con la información que tenemos ahora, no sabemos qué otras características tiene la víctima. Bueno, también te mandan por ahí saludos directamente de la maestría en economía, que dicen que están haciendo burocracia, lo cual no es extraño porque hoy dieron último día para reportar, ¿cómo se llama? Gastos. Entonces, pues realmente dicen que te mandan muchos saludos, ¿no? Muchas gracias. Pero bueno, sí, y se Espero disculpan ya por no estar. después poder estar por allá en persona. Ah, claro que sí. Esperemos que se acabe el coronavirus pronto y sí, con mucho gusto. Nos dará mucho gusto verte. Gracias. Ok, también, a ver, disculpa que estoy revisando lo que dice el chat, déjame verificar, es que como estoy simultáneamente viendo el chat y algunos me escriben al celular, tengo que estar seleccionando. Bueno, mira, tenemos otra pregunta. Dice que ¿cuál es el proceso para el reporte de los casos de violencia? Dice, supondría que en los menores de 16 la escuela es de relevancia para detectarlos y reportarlos. Y en los mayores, ¿son ellos los que reportan? Esa es una pregunta que nos están haciendo. Sí, y eso es algo que sí observamos en los datos. Por ejemplo, tenemos la característica de la víctima y tenemos también si fue el denunciante y víctima o únicamente víctima. Entonces, todos los casos de maltrato para niños en edad escolar o de violencia doméstica para niños en edad escolar, encontramos que son 100% reportados por un tercero. Y para los otros casos, los de 16 a 21 años, en su mayoría son ambos la víctima y el denunciante. Entonces, sí, esto es de alguna manera lo que nos ayuda a pensar que este tercero es la escuela el que está reportando. Yeah. Pues bueno, a ver, déjame verifico qué otras preguntas hay. Permítanme. Una pregunta, perdón. Aquí decían que si si los mayores son quienes primordialmente reportan o si es otra gente. ¿Qué es pregunta? Es los mayores, alguien mayor de edad. Exactamente. O sea, si alguien reporta a nombre de los niños, por decirlo así. Sí, sí, es lo que estaba justo comentando, de que en el 100% básicamente de los de edad escolar es reportado por un tercero. Ok. Bueno. Entonces, realmente yo creo que hay algo que también es interesante, es que nota que nos estás mostrando que la pandemia no solo tiene un efecto inmediato sobre la formación de capital humano, que es por el cierre de escuelas, ¿no? Pero también creo que también mencionas algo que es interesante, que al final de cuentas se desinstitucionaliza el papel de la escuela como un medio de contención y de prevención de la violencia contra los niños. Entonces, en ese sentido, nota que tienes desde el punto de vista de crecimiento económico, lo estoy pensando, estás hablando que tiene un efecto sobre las instituciones y un efecto sobre la formación de capital, que son las dos claves del crecimiento económico desde el punto de vista tradicional. Entonces, por tanto, lo que tú estás sugiriendo, tus resultados sugieren, es de que va a haber un efecto
en el largo plazo, ¿no? Que muy probablemente trascienda el momento de la pandemia, ¿no? Yo creo que que eventualmente habría que discutir, ¿no? A lo mejor pensándolo como las instituciones. Digo, nada, hay como algo para pensar, ¿no? Sí, no, definitivamente. O sea, esto que Entonces, encontramos es las creo que se acaba de caer mis escuelas. redes, no sé si me... Lo que le decía, doctor, es como que esto que encontramos es que la escuela, o sea, va más allá de la formación de capital humano, como usted mencionaba. Y lo que nos dice la literatura es que sí, esto va a tener un efecto en el largo plazo que va a afectar a una generación completa. O sea, ya no es nada más unos cuantos, pero esta generación que ha sido duramente afectada por los impactos de la pandemia. Ok, bueno, a ver, déjame ver. Bueno, pues estoy viendo que aparentemente no es así. Bueno, pues realmente yo creo que ha sido un tema muy interesante. Pues nada más lo que nos resta, aparte de agradecerte, es nada más, me voy a permitir mostrarte el reconocimiento que tenemos nosotros por tu participación. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Sí? Espero que se vea. Básicamente es una constancia que dice el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en estudios económicos, la maestría en economía y el Centro de Investigación de Teoría Económica, otorgan la constancia a la doctora María del Socorro Padilla Romo por su participación como ponente en el Seminario de Investigación Económica 2020 con el tema Violencia Oculta, cómo el cierre de escuelas redujo los reportes de maltrato infantil, con duración de 2 horas, impartido el 13 de noviembre de 2020 a los alumnos del doctorado en estudios económicos y la maestría en economía de este centro universitario y al público en general. Bueno, pues con esto, pues te agradecemos tu presentación, agradecemos a quienes han estado presentes y pues nuevamente reiteramos la invitación a la participación en este seminario y a su asistencia. La próxima semana tendremos otro tema interesante, particularmente hablaremos de un tema vinculado al que nos acaban de presentar, que es que va a ser una panorámica de lo que es la economía a nivel global y regiones específicas como consecuencia de el fenómeno de la crisis económica y sanitaria asociada al COVID. Entonces, pues, nuevamente les agradecemos a todos por su presencia. Coco, te agradezco sinceramente que estés con nosotros aquí presentando y sabes que eres bienvenida para seguir presentando estudios futuros y realmente vemos que sí hay mucho potencial para que estés con nosotros platicando, dando seminarios, ¿sí? Y pues te agradecemos nuevamente. Y a todos los demás, pues gracias por su asistencia.